entenderás. Ay, miércoles 4 de febrero. Ya recuerden que estamos en la séptima temporada de Café con Acentos. Bienvenidos a un programa más. Qué delicia tenerlos aquí con nosotros. Mi gente linda, mi gente bella. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, así que quédense atentos. Hola, Miguelín. Hola, Pao, buenos días para todos. Ya vamos a miércoles cabalgando esta semana, ya en febrero. Y bueno, bienvenidos a un nuevo día, una nueva oportunidad. Hoy estamos muy contentos porque recibimos al reconocido director y guionista Mario Crespo y a la educadora y productora audiovisual y cine Isabel Lorenz. Así que bienvenidos, en cualquier momento los estaremos recibiendo para compartir un cafecito. Por ahora quédense atentos y cafecito en mano, que ya comenzamos. Les habla Miguel. Yo soy Paola y esto es Café con Acentos. Qué bien se siente, qué rico recibirlos, compartir con ustedes. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Madrid, España. Continente americano, está amaneciendo, Pau. Buenos días por allá, por ese lado, qué delicia, una arepita, unos huevitos, huevitos, unas tostaditas, qué rico. Bueno, los que están en Estados Unidos son unos pancaques. Unos panqueques. Panqueques. Tostadita francesa, ay, qué rico, una arepita. Bueno, por aquí acá ya nos estamos acompañamos mutuamente para aprender juntos y conocer de estas entrevistas tan interesantes que traemos aquí a este programa para aprender todos un poco juntos. Historias de vida, ¿verdad? Experiencias. De vida, curiosidades. ¿Sí? Así es. Apreciar la creatividad de las personas, de los emprendimientos, de todo lo que hacen poco a poco en este 2026, que ya, bueno, esto va a Diles full a ellos trote. que se salgan y vuelvan y entren. Sí, ya le vamos a decir aquí, vamos esperando ya por ahí en cualquier momento que se conecten nuestros invitados del día, pero bueno, muy contentos, miércoles, recuerden, atentos, hoy recibimos a Mario, a Isabel, mañana estamos con La Varón, está de regreso, vamos a ver por ahí, bienvenidos Pilar, bienvenidos Fiera. A ver. Bienvenidos, vamos a ver aquí, ya le vamos a poner por acá. Que se salgan y vuelvan y entren. Vamos a ver, y... Vamos, el clima hoy, Pau, ¿cómo que me cuentas del clima? A ver, estaba nublado, ahora había sol, yo salí ahorita a hacer unas diligencias y había sol, y ahorita otra vez está nublado, pero bueno, está rico, no está tan frío. No está tan frío, ¿no? Aquí en Madrid, en la capital del territorio español, no está tan frío. Dicen que esta noche llueve, bueno, está tárrate, como dicen. Ay, parece que hay una tormenta en el sur, ¿no? Leonardo. Borrasca Leonardo, pero bueno. Sí, en Andalucía, Málaga cancelaron colegios. Sevilla, Málaga, sí, en Marbella. Bueno, nuestros corazones están allá apoyándolos para que, bueno, no pase nada grave. Sí, definitivamente, Sí, bueno, ¿verdad? no pasan cositas. Vamos a llamarlos ahí a ver. Vamos a ver qué ha pasado. Sí, vamos a conectarlo por aquí. Vamos a llamar aquí a Mario directo. Es en vivo y directo, coordinado. Mira, ahí están ya conectados. Ya. Ok, ya. Bienvenido, Mario. Ahora le vas a dar ahí. Eso es, ahí está. Unir, listo. Ya te recibimos por acá. Pan. Maravilloso día 3, 2, 1. Yo me dejé por aquí un mechón. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Somos completamente novatos en esto. No te preocupes, todos somos novatos, todos vamos aprendiendo en la vida poco a poco, pero lo logramos, que es lo importante. Ahí estamos. Bienvenido, Mario, bienvenida, Isabel. Qué rico compartir con ustedes. Bienvenidos ustedes a nuestra casa. Qué delicia, qué gusto. Bueno, cafecito hermano, qué delicia. Oiga, ¿qué tal? Que estamos hablando un poco del clima madrileño, ¿no? Que está un poco frío, pasamos a calor de repente, lluvia, nieve, que nos sorprendió la semana pasada, ¿no? A nosotros, y a nosotros en particular, tal vez por ser caribeños, el frío nos mata. Nos mata. Imagínate venir del Caribe, venir del delta del Orinoco, donde uno anda en cholas y con un chorcito y nada más, y se duerme en un chinchorro sin cobija y sin nada, y llegar aquí, eso es algo serio, ¿no? Pero bueno,
se soporta. Pero tiene su magia, los cambios de estaciones, el poder uno vestirse más elegante, bonito, las botas, ¿no? Porque en esos, Bueno, sí. yo viví en el Caribe también muchos años y allá no tiene uno, o sea, las botas se van cogiendo moho de la humedad, del calor. El salitre, que la salitre que ataca todo, ¿no? En la casa. Sí. Sí, sí. Bueno, te digo una cosa, el clima de Madrid me gusta mucho. Me está diciendo Isabel que me salgo de cuadro. Pero es que estamos Tranquilo que somos, a nosotros nos pasa, a mí también, a mí de repente me vas a ver así, mira. Él se va saliendo y yo, para adentro, para adentro. Nosotros tuvimos una experiencia hace unos años, veníamos de Londres, Isabel venía con una bronquitis, pero terrible, y un amigo nos dijo, pues vamos a un hospital corriendo y a que te atiendan y tal, y bueno, y cuando salimos, veía que había sol, y yo digo, ¿cómo puede ser que estemos a 0 grados y hay sol? Entonces a mí lo que me gusta de Madrid es eso. Ahora mismo salió el sol hace un rato y era maravilloso. De verdad que los romanos no eran tontos, se venían a establecer aquí por eso. Así es, así es. Así es, ¿verdad? El día que nevó, me acuerdo que estábamos con la nieve y a la hora estaba el sol, El pero, sol radiante. ¿sabes? Radiante como si Radiante. una nube. Sí, así es, así es. Bueno, hace un momento estaba viendo un post vuestro que están hablando con una coach, una chica muy, muy bonita, ¿no? Rubia. Sí, Me encanta. el lunes. Ajá, y estaban hablando de eso, ¿no? De lo radiante que era el sol el día de la nieve, y sí, era... Nosotros tuvimos en la nevada anterior, vivíamos ya aquí en Madrid. Filomena. Cuando la Filomena. Cuando la Filomena. Ahí sí fuimos a caminar por todo Lavapiés y nos encontramos... 5 de febrero del 21. Mira qué memoria. Ella es, o sea, tengo un lóbulo derecho que lo uso para algunas cosas y el lóbulo izquierdo lo ocupa ella con la fecha y los números. Entonces yo no puedo... Sí, pues sí, y había calles aquí en Lavapiés, ¿sabes? No, hay calles así que son... Y nos sorprendía ver a la gente con esquí, con trineos, y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Lo disfrutaban muchísimo. Aquí suelen familias tener viviendas en la sierra. Sí, claro. Claro. Sí, O sencillamente tener el equipo y se van a las estaciones que quedan dentro de la misma comunidad de Madrid donde hay para esquiar. sí. Yo no tengo, de todas maneras... Aprovecharon y lo sacaron aquí en Madrid Centro. De todas maneras, les confieso que yo no soy un hombre de nieves, para nada. A mí sí me emociona. Me voy mejor ya te digo, con el río, con el llanito. Y Con la solecito. hamaca, con los mosquitos, El mosquito, Mira. el chorro. con las almas en el desierto del A mí- Sahara. A mí el clima de Caracas me gusta, pero cuando llegué a Maracaibo, por primera vez que fuimos a visitar a una gran amiga de Isabel, yo decía, pero esto es otro país. Porque, o sea, y luego me parecía como que estaba en Cuba, porque el aire era húmedo, caliente, y era otra cosa, era otra cosa. Y yo decía, bueno, yo creo que mi clima es este, definitivamente. Pero bueno, Y ahora estamos acá, con esperanza de algún día volver, pero estamos acá. hay luz, hay luz. Bueno, Hay luz ahora ahí Mario, al como final. yo no soy venezolana, yo no sé mucho, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Mario? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Todas estas historias que nos estás contando, pero un poquitín más atrás y luego, bueno, primero las mujeres. Un resumen primero, Isabel también. Isabel, Bueno, primero ahí tú, decide. Isabel, qué Primero pena. las mujeres. No importa. Que empiece el director. No. El lóbulo, Aquí ¿cuál no, lóbulo no, dejamos? No, mira, como dijiste un poquitín más atrás, la que está un poquitico más atrás es ella, porque conmigo te tienes que ir muy para atrás. No, pero hay que síntesis. A ver, haz el ejercicio de tu síntesis. No. Dale. Bueno, a ver, arranco yo. Ok. Perfecto. Yo fui un niñito que nació al lado de un río, en San Antonio de los Baños, en Cuba, al lado del río Arihuanabo, en ese pueblito, y allí hice toda mi infancia hice toda mi infancia y nada, y estudié en un pueblo precioso, maravilloso, con una familia grande, que todos los 31 de diciembre mis tíos mataban dos cochinos y los asaban, y fue una infancia maravillosa, pero muy pronto me tocó irme. Yo estuve becario
y estuve también en una escuela maravillosa, también al lado de un río. Yo creo que por eso el agua me llama tanto, un río, el río Cristal en Rancho Boyero, y allí estudié en una escuela maravillosa con unos profesores maravillosos, hice el bachillerato y de ahí salté a la Escuela de Letras y de Arte en la Universidad de La Habana. En la Escuela de Letras y de Arte me fui vinculando a la televisión. Me llamaron a trabajar a un canal que había hecho la televisión, la universidad, televisión universitaria, y ahí hacía en vivo y con cámaras y en blanco y negro. Por eso te digo que es para atrás. Para atrás. Estamos hablando de los años 70, hacíamos un programa semanal. Un programa de aficionados que salía los domingos, que se llamaba Siempre en Domingo, y un programa también de cultura general, de apoyo a la información, que ese se hacía igual en vivo, pero con maquetas y fotos y pequeños vídeos y todo. Y estando allí, el Instituto del Cine de Cuba, el ICAI, que deben conocerlo, una marca conocida, me llamó a trabajar allí como asistente de dirección y eso. Y ahí empezó mi carrera en el cine. Allí trabajé con los directores más interesantes. Tuve de maestros a Humberto Solás, a Enrique Pineda Barnea, a Manuel Octavio Gómez, y fue una escuela tremenda. Y empecé a hacer mis cortos documentales y cortos de ficción, pero hay un quiebre en el año 92 que me invitaron a ir a Venezuela a dar unos talleres en la Universidad Central y una institución que se llama Fácil, que la lleva una profesora universitaria, Aide Chavero, y Juan Loyola, un famoso pintor venezolano, me llevó a la televisión, a video móvil, y ahí empecé a hacer largometrajes para la televisión. Venezuela estaba, no vamos a decir que estaba bollante, pero Venezuela andaba en esos años. Y estaba Video Móvil, y estaba Radio Caracas, estaba Venevisión, y me llamaban de un canal y de otro para hacer largometrajes, aquello que le llamaban unitarios. ¿Te acuerdas? No, yo no había nacido, Mario. Ellos no habían nacido. ¿Cómo que no? Claro que sí. Claro que no, los unitarios y los largometrajes para televisión de Venevisión. Y hice algunos, y tuve la oportunidad de conocer ahí a excelentes actores y poderlos dirigir. Y ahí fue que empieza la crisis de los bancos. Las televisoras dejaron de hacer los unitarios, y yo, que me negaba siempre a estar en estudio, yo no quería trabajar en estudio ponchando una switchera, me negaba a eso, pues ya me quedé ahí sin trabajo y sin hacer largometrajes. Pero ya yo conocía a Isabel, porque tengo que decir que cuando llego a Venezuela, unos meses después, gracias a un amigo muy querido, conozco a Venezuela, que era su roommate. Y ahí, Conozco a Isabel. Digo, conozco a Isabel, que era en Venezuela, que era la roommate de este amigo. Catch me. She catch me. Me quedé ahí. O sea, Cupido. Eso, me quedé ahí. Y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, que es por donde empieza siempre el amor, ¿no? Por la admiración, el respeto y tal. Ella era maestra de Fe y Alegría, venía con sus alumnos de hacer unos proyectos maravillosos que consistían en llevárselos en las vacaciones a recorrer el país. Bueno, lo llevabas como un mes, ¿no? No, tampoco, pero bueno. En fin, ya ella aclarará cuando le toque a ella. Entonces, ella se llevaba a sus alumnos a recorrer el país, alumnos de Katia, que nunca habían visto, algunos del mar, nunca habían visto un balancín de petróleo, nunca habían visto una refinería. Wow. Y ella los llevó a conocer el país, pero les dio cámaras. Y esos chicos filmaron, ella va a contar eso con más detalle después si quiere, filmaron esos viajes. Y cuando yo me quedo sin trabajo, quedamos en que, caramba, aquí hay un insumo en esto de entregarle las cámaras a la gente. Y por ahí nos inventamos un proyecto que significaba entrar a la cárcel, al retén de Katia, al terrible retén de Katia, que lo calificaban como el infierno en la tierra,
conseguimos apoyos y entramos en el retén de Katia y estuve un año yendo casi todas las semanas allí, y eso resultó en un proyecto, era parte de un proyecto que se llamaba Caballo de Troya, que había patrocinado el Museo Jacobo Borges, entrar en el retén de Katia. Estaba gobernando Caldera y su ministro de Justicia era un joven llamado Cresci. El caso es que dio carta blanca a una pila de artistas para que se metieran allí, cual caballo de Troya, en aquella Troya infernal que era el retén de Katia, y hicimos el proyecto Caballo de Troya, que fue muy exitoso. A partir de ahí surgió la idea con Isabel de hacer un proyecto que se llamaba Con Mirada Propia, que era eso, entregarles las cámaras a las personas que nunca habían tocado una cámara y con su propia mirada se autorretrataran y se contaran ellos su propia historia sin intervenir nosotros. Se les entregaba la cámara, se les enseñaba cómo funcionaba. Recuerden que estamos bien atrás en la historia. Apenas empezaba el cine digital. Sí. Todavía los teléfonos no tenían cámara ni tenían. Y había unas camaritas que uno les metía una cintica y eso era lo que le dábamos a ellos y hicieron cosas maravillosas. Y entonces, bueno, al salir de ahí hicimos el proyecto Con Mirada Propia. El proyecto Con Mirada Propia fue un proyecto entonces que ideamos Isabel y yo, y para crear la Asociación Civil Yacarí. Entonces yo me callo ahora y le doy la palabra a la... Bueno, a menos que tengan una pregunta. No, interesantísimo. Aquí nos interrumpan. Los veo como sin aire. No, esta gente. Estamos así. A mí me Queremos más. retén de Katia, o sea, me llevaste a... Estoy aquí fascinado. No, continúa. En apretada síntesis. Sí, no, muy bueno, bien. Isabel puede hablar de Yacarí, que es lo otro grande que yo, Mario, cubano, llegado a Venezuela, país que conocí en el año 81, por Mérida, lo que más grande yo siento, de lo que más orgulloso yo me siento, es de la creación de la Asociación Civil Yacarí y de todo lo que la Asociación Civil me acompañó a hacer. Entonces, bueno, Isabel puede hacer ese cuento. Tú echas el cuento de Yacarí. Pues nada, yo nací en Maracaibo, para sorpresa de ustedes porque no tengo el acento. Pero bueno, nací en Maracaibo porque mi padre fue un trabajador petrolero de la Creole, por cierto, hoy Exxon Mobil. ¿Cómo se juntan las historias, no? ¿Cómo va cambiando el mundo? Y bueno, ahí hice, lo que pasa es que al ser hija de un profesional de la industria petrolera en Venezuela implicaba, y en particular la Creole, que seguro ustedes como periodistas sabrán, porque está muy en boga ahorita, la Creole fue la subsidiaria más grande de Exxon en esos años del mundo, o sea, de todas sus subsidiarias que pudiera estar instalada la Exxon en diferentes países, la Creole en Venezuela era la más grande. Entonces tenía campamentos de exploración, perforación y de refinación en distintos lugares. Entonces a mi papá lo trasladaban, porque él estaba en el departamento de geología, que era exploración y producción. Entonces, yo desde muy pequeña me ha fascinado el cambio. O sea, no tengo raíces nacionales, de identidad nacional, pero no tengo esa necesidad de decir, yo soy mascucha, mejor que los orientales o mejor que los guayaneses. Entonces me ha dado como una especie de interculturalidad importante, ¿no? Y mucha curiosidad, además. Entonces finalmente llegamos a Caracas y ya hice mi bachillerato en el colegio alemán, pues mi padre era fue hijo de alemanes y de allí yo siempre tuve vocación para, yo digo que mi mayor vocación ha sido la educación, pero la educación con especial énfasis en renovar, innovar,
romper los esquemas de la educación tradicional, porque además tenía una influencia muy potente en ese colegio alemán, que la sección, en aquel entonces existía la sección venezolana y la sección alemana. Claro, y el programa de la sección alemana era totalmente distinta a la nuestra, en el sentido de que uno veía que los muchachos salían al patio a dar clases y veía uno al profesor sentado maravillosamente en la grama, conversando con ellos como de tú a tú, mientras que nosotros teníamos la famosa esquema del profesor con la sabiduría y el estudiante copiando en cuadernos y repitiendo lecciones. Y lo otro es que ellos viajaban mucho. O sea, de pronto se iban. No sabía. Y el otro elemento que me despertó mucha curiosidad es que mis profesores venezolanos, en las vacaciones, cuando nos volvíamos a encontrar, ellos iban a Miami, a París. O sea, era la época en aquel momento era del 2.30, ni siquiera 4. La época del está barato, dame 2. Entonces se iban a Miami, se iban a París, se iban a no sé dónde. Y los alemanes, porque estábamos obligados a tener todos los días clases de alemán, ellos lo que contaban eran las maravillas de Venezuela. Que habían estado en los Andes, que habían estado en Canaima, que habían estado en el Delta, que habían estado para aquí, para allá. Y mi papá también adoró, mi papá a pesar de ser hijo de alemanes, adoró a Venezuela toda la vida. Y entonces él nos acostumbró también a viajar de vacaciones por todo el país. Yo puedo decir que todo el país lo conozco. Entonces de allí, cuando ya estudié, me gradué, fui educadora, de hecho mi tesis de grado fue justamente eso, o sea, generar cómo uno puede lograr que el aprendizaje sea un aprendizaje consciente estaba en clases de fe y alegría de niños de sexto grado, que estaban entre 11, 12 años. En Ciudad Tablita, que queda en Catia, se llamaba Ciudad Tablita porque ese barrio fue construido cuando la migración del interior del país fue a Caracas a hacer todas las construcciones maravillosas que se conocen, de la autopista, el Sempié, incluso las Torres del Silencio, todo eso, eran migrantes del interior del país, incluso ya en esa época venían de Colombia, de Guyana, etcétera, a trabajar en eso, y entonces las tablas que sobraban de toda la maquinaria servía para ellos construir sus casas, porque lo que no tenían era casas. Era un barrio muy pobre. O sea, ni siquiera se habían construido todavía el 23 de enero. El 23 de enero ellos fueron constructores. Entonces, ese lugar, ahí Fe y Alegría, no sé si ustedes saben, es una iniciativa de un padre jesuita que decidió proponer al Estado venezolano llegar a donde el Estado no llegaba por obligación de la ley de educación, que tenía que brindar educación gratuita a todos los niños, o sea, por lo menos hasta sexto grado, y entonces ellos llegaban allí y el Estado lo que contribuía era a pagar la nómina del personal, entre maestros y qué sé yo. Y entonces en esa escuela Fe y Alegría, de hecho la directora estudiaba conmigo, fue compañera mía de la escuela de educación, y entonces ella aceptó, porque tampoco es fácil que una institución acepte que tú vayas a generar un proyecto rompedor. Claro. Este proyecto rompedor pasaba por preparar a los muchachos en el primer lapso educativo en términos de conocimiento y en términos de recaudación de fondos para poder sufragar lo que se iba a hacer de viaje en el segundo lapso. O sea, era obligatorio, no era un premio, no era un viaje de fin de curso por haber terminado sexto grado. O sea, estabas tan obligado como tener que ir a las clases de todos los días. Era un reto grande porque, claro, eran muchachos de 11 y 12 años que tú te los tenías que llevar fuera de Caracas. Porque entonces ahí yo sí me apoyé en mis redes de relaciones que yo fui construyendo, pues yo viví en muchos lugares de Venezuela, y para mí era muy importante ir a Guayana. O sea, es el centro de la actividad. O sea, el viaje a Bolívar implicaba pasar por Anzoátegui, e implicaba pasar por toda la actividad petrolera y luego llegar a donde estaban las minas de hierro, toda la actividad del aluminio, Guri, el productor del agua hidráulica, etcétera, ¿no? Y bueno, exitosamente se lograba precisamente por esa tesis básica.
darle participación a los jóvenes en su formación y a los padres, hazlos copartícipe de eso. Claro. Y entonces se lograron récords que no se dan cuenta que se juntaron dos correcaminos. Entonces. O sea, sí. Yo correcamino saltando de allá de San Antonio para Venezuela y Isabel igualdad. Nos juntamos dos correcaminos, nos entendimos inmediatamente. Dice, gracias por interrumpirme, me ha dicho bastante. No, yo no creo que esto es... No. No es nuevo, no es nuevo. No, es que... No me dejó terminar lo más importante. A ver, dale. No, es que, sí, es que había una historia... Claro, porque eso explica por qué yo llegué a desarrollar lo del audiovisual. Incluso eso lo hice antes de conocer a Mario. Sí. Porque entonces, a ver, había otra actividad muy importante que yo desarrollaba y era... Los muchachos de sexto se abren a un mundo muy complejo cuando pasan a séptimo, porque es una ruptura también. Sexto. Séptimo, claro, es la primaria, y entonces entras a lo que nosotros llamábamos bachillerato, que ahora se llama tercera etapa de la educación básica. Pero es totalmente diferente, o sea, tienes profesores para cada materia, tienes que ser más autónomo, más disciplinado, etcétera. Y entonces buscar vocación, o sea, buscar interés para que tú mismo tuvieses la disciplina, implicaba como adelantarles un poco para qué podían servir todas esas materias. Entonces yo llevaba más o menos 2 o 3 veces al mes a un conferencista al aula, amigos míos ingenieros, artistas, claro. de todas las áreas de conocimiento, música, de todo. Y entonces ellos podían interactuar y buscar los vínculos entre la matemática con la química, la biología, o sea, toda esa serie de cosas. Y entonces, y todo esto era en función de preparar. También habían los hechos políticos, porque estando en Katia, yo les estoy hablando del año 92, ya había pasado el 27 y 28 de febrero del 89, el famoso Caracazo. Y una de las cosas que yo descubro es que todos mis alumnos, de una u otra manera, habían sido afectados por ese hecho tan trágico que vivió especialmente en Caracas, esa zona, Lomas de Urdaneta, Katia, 23 de enero, etc. Entonces, también llevaba a una documentalista muy importante venezolana. Y docente. Lilian Blaser, porque ella había hecho un documental y entonces para que se los llevara. Y entonces de allí surge una primera iniciativa audiovisual, que no la dirijo yo, pero facilito a los estudiantes porque, claro, le presenta un documental donde hablan profesores universitarios, hablan personas mayores, políticos, y los muchachos no entendían nada, y aquel silencio después de que vieron aquello. Y entonces yo le digo a Lila, bueno, pero ¿por qué tú no le preguntan dónde estaban ellos el 27 y 28 de febrero? Y allí se destapó la historia. De lo cual ella decidió hacer un documental de la visión de los niños sobre el 27 y 28 de febrero, que se llama, al principio lo llamaba algo así como el febrerito, como de los niños, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, ellos, lo que les quiero decir es que siempre hubo en el aula una temática que también tenía que ver con el contexto país. Okay. También nos agarró el golpe de Chávez y nos agarró el otro golpe, el de noviembre. En fin, que todo eso hizo que yo con ella me apoyé para que cuando hiciéramos el viaje, que fue más o menos en marzo del 92 o abril, le facilitara las cámaras, que yo me ocupaba de garantizarle que no le iba a pasar nada a las cámaras, y de regreso de ese viaje que fuimos, donde estuvimos en San Tomé, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, o sea, hicimos todo un recorrido, como ya les expliqué, ellos pudieran después hacer su material. Y cuando yo conozco a Mario, ya los muchachos que, como ese colegio terminaba con 6º grado, se dispersaron, pero quedó un núcleo pequeñito que gracias a los contactos de Mario, yo pude luego entonces hacer una edición, y hay un material, es público, está en YouTube, que se llama Un loco y feliz viaje. Es un documental muy lindo, precioso. Un loco y feliz viaje. Sí. Oye, pero qué bueno, qué interesante, ¿no? Qué claro, vale, que esa aventura,
claro, en esa aventura, porque la relación mía con Guayana es que yo viví casi 4 o 5 años en Puerto Ordaz. Yo tuve una experiencia con la comunidad Guarao, una experiencia muy, muy directa. Voy a buscar un cargador, estoy preocupado por la batería. Bueno, Tranquilo, ¿y tienes café? Lo importante es un café, porque aquí estamos... café. Ahí tiene el suyo. Bueno, para abreviar, entonces digo porque va a venir la historia de Dauna, lo que lleva al río, o sea, por qué Claro, y vamos a el caer vínculo ahora, sí. con Dauna. Y es entonces a partir de mi trabajo, pues yo trabajaba en CBG, en el área de estadística, porque el fluido de los guaraos del delta, ellos son nómadas, entonces ellos cuando acaba el cultivo bueno, eso se ve en la película de Locumo, y la pesca tampoco les da alimento, ellos de todo lo que han tejido y preparado en artesanía, se van a la ciudad a una nueva recolecta, que es una recolecta no es pedir limosna. Ellos, aunque tú los ves pidiendo en los semáforos y qué sé yo, siempre llevan los collares o llevan cesticas. O sea, es un intercambio realmente, ¿no? De la recolección. No es el pedigüeño que uno conoce urbano, ni Sí, mucho que menos. lo piden. Aquí... Y entonces, claro, ellos van no solo, o sea, los guaraos además como comunidad legendaria no solamente existe en el delta, también hay una zona de Monara y lo más increíble, una zona hacia abajo en Santa Elena de Guairén con Brasil. O sea, hay guaraos y guyaneses en Guyana y en Brasil. Y entonces, de esa experiencia, hay una historia que no lo voy a desviar, pero bueno, yo tuve un contacto muy especial con ellos, estudié mucho sobre su cultura, y cuando Mario y yo decidimos crear la Asociación Civil para los propósitos que él explicó, que sería fundamentalmente una organización que iba a promover la participación y ciudadanía de comunidades en situación de vulnerabilidad o invisibilidad, para que con la herramienta del audiovisual pudieran expresarse, pudieran hacerse visibles, pudieran empoderarse, ¿no? Y entonces la palabra yacarí es una palabra guarao, ¿no? ¿Qué significa? Sí, es yacarí, yaquera, que significa todo está bien, sale el sol, se ve una luz. Sirve para decir que las cosas están bien, incluso ellos se saludan y se dicen yaquera. Y entonces nos pareció muy bueno, pero fue toda una cosa fortuita. Nosotros creamos la institución, buscamos el diccionario, queríamos una palabra indígena, encontramos un diccionario guará español y encontramos esa palabra. Pero entonces, después, creando la institución, se dio el caso de que presentamos el proyecto con mirada propia a la Fundación Polar, que bianualmente habría un certamen, un concurso para apoyar proyectos, y ese año nosotros presentamos el proyecto con mirada propia, que significaba entregarle cámaras a sectores desfavorecidos, como decía ella. En este caso habíamos escogido niños chicos con síndrome de Down, que apoyaba a una institución llamada Apoye, chicos de una escuela de fe y alegría en el barrio Bolívar, en Petare, que era un barrio caliente, Claro. y indígenas del delta del Orinoco, que la Fundación Tierra Viva atendía en proyectos de educación ambiental y recuperación del lenguaje y todo eso. Entonces presentamos ese proyecto, el proyecto con mirada propia, con esas tres vertientes, ¿no? Nos ganamos ese año el premio que le llamaban FAMA, no por famoso, sino por Fondo de Aportes Mixtos a las Artes. Y entonces, sí, y era un gran premio que daba la Fundación Polar y la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Ahí nos hicimos amigos de la Fundación Polar, ya después tuvimos otros contactos con ellos, pero ahí, gracias a Tierra Viva, que tenía una lancha que les había aportado la Lotería de Londres, nos estábamos yendo casi 2 veces al mes al Delta del Orinoco, con la idea de, igual, llevarles cámaras. Compramos cámaras, compramos terminal de video, compramos una pequeña planta y empezamos a viajar al Delta y empezamos a conocer esa cultura.
Wow. con la idea de que ellos se autorretrataran y salieron documentales maravillosos y salió un trabajo que se llama La Palma del Moriche, la palma madre de los Guaraos, que hizo Gualberto Gómez. Eso le valió que los talleres Barán, que es una institución francesa que llegó a Mérida, lo llevaran allá y también allí hizo un documental maravilloso, ese chico Guarao. En fin, ejercicios maravillosos. Pero una gran amiga que trabajaba con nosotros en eso, porque se vinculaba también al tema del trabajo con los indígenas, Migdalia Muñoz, me dijo un día: llevas ya 6 años trabajando con los indígenas, ya va siendo hora de que hagas un largometraje tuyo. Recuerden que yo me había olvidado de que se podía hacer largometraje en Venezuela. Claro. La situación era terrible. Y entonces yo le digo a Isabel: oye, Migdalia dice eso, ¿qué tal si nosotros nos metemos? Ahí está Linda Ambrosio, dice. Beso, Linda. Linda, beso, gracias. El caso es que empezamos a trabajar, Isabel y yo, en ese guión, en un guión que narrara la vida de una mujer guarao. Y como yo había conocido allí niñas tremendas, maravillosas, hombres guaraos que fuera de liga, la mujer guarao que a mí siempre me llamó la atención por su tranquilidad, su quietud, su manera elegante, incluso de sentarse a tejer. Hay una manera de la mujer guarao de cruzar las piernas hacia un lado y dejar la rodilla, el muslo afuera para tejer el hilo. Y de paso estar atenta a todo lo que pasa en la casa y a sus hijos y todo, que a nosotros no, a mí me dejó loco. Entonces empezamos a construir una historia de una mujer guarao y eso es lo que trajo como consecuencia que se hicieran cerca de 14 versiones, una cosa así, de guión, y lo pudiéramos presentar ya un día al Fondo Ibermedia a través del CENAC, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que en aquellos años lo dirigía Juan Carlos Lozada y tenía un comité ejecutivo muy plural, un comité ejecutivo increíble, y nos apoyaron para hacer la película. Oye, ahí, sí, entonces bueno, ahí fue que nos fuimos al Delta e hicimos esta película, que además le debe mucho a aquel primer proyecto de Isabel, de un longe viaje, de entregar las cámaras a los sectores desfavorecidos, al proyecto del retén de Katia, que fue con todo el espeluznante que resultaba aquel lugar. No sé si han visto un demo que anda en YouTube sobre eso, se llama Jálame Calle. A pesar de eso, fue un proyecto hermosísimo por lo que se consiguió con esos chicos de la cárcel. Y bueno, ahí está. Yo creo que ustedes debían interrumpirnos. No, es que hacemos preguntas. Estamos fascinados escuchando. Porque... No, pero yo mejor bueno, que yo ahora... les hago una pregunta. Ustedes empezaron y presentaron el proyecto a la Fundación Polar con 3 diferentes, digamos, enfoques, que es uno los niños que son de discapacidad, no, sino de síndrome de Down. Con una condición. Otros son en un barrio como muy humilde. Zona roja, ¿verdad? Sí, muy fuerte. Peligroso, ¿no? Eso son como las comunas de Medellín, creo yo, ¿no? Más o menos. Barrio, sí. Las favelas de Brasil. Exacto, ok. Están en toda América Latina. Y también de los guarao, ¿verdad? Eso fue lo que presentaron. El que se enfocaron ya luego fue los guarao. No, desarrollamos los 3. Ah, los 3 los desarrollaron. Sí. Nosotros cuando estábamos en Caracas, nos íbamos para Ciudad Tablita, pero para Ciudad Tablita no, para el barrio Bolívar, al colegio Kennedy, que se llamaba así el colegio, en Petare, en Jeep, subíamos, yo vivía en Lurbina, agarraba un Jeep que me llevaba hasta allá arriba, yo me acuerdo que era subiendo. Y ahí íbamos y ahí conocimos a muchachos maravillosos, de ahí salieron también documentales muy lindos. Y tuvimos un alumno destacadísimo que no era alumno de la escuela, sino que era tío de un alumno, y porque invitamos a los padres, como había hecho Isabel en Bella Alegría,
Y él fue acompañando a su sobrinito. El sobrinito hizo sus cosas, pero este chico que se llama Jorge Orozco hizo cosas maravillosas. Y desde que llegó allí dijo, yo quiero hacer cine, yo hago películas en mi casa con fotografías y uso a la familia y tal. Y ahora me voy a meter, él era camionero, trabajaba en un camión con el padre, manejaba un camión, tipo así. Y entonces me dice, yo ahora voy a entrar en un curso en Era de manualidades. En Bolívar, ¿cómo se llama? Cine Bolívar. Bolívar Films. Bolívar Films, en Bolívar Films. Voy a hacer un curso en Bolívar Films. Y entonces, sí, bueno, pero qué bueno, pero ya estás aquí conmigo, ¿y qué vas a hacer en Bolívar Films? Voy a estudiar maquillaje. Jorge, maquillaje. Qué bien. Sí, yo quiero estar en el cine y hay que aprender de todo y voy a estudiar maquillaje. Las manos de camionero de Jorge, jamás iba una actriz a dejarse tocar las manos por aquel camionero, pero él hizo su curso de maquillaje y fue el que más aprovechó nuestra enseñanza allí, a pesar de que otros chicos hicieron cosas también muy buenas. Sobre todo, era interesante ver cómo manejaban la cámara, cómo inmediatamente aprendieron cuál era para qué servía aquel objeto. Y como nosotros no éramos intrusivos para nada, nosotros llegamos, entregábamos la cámara y decíamos, mira, aquí puedes acercarte, aquí te puedes alejar, pero además, si desde lejos te acercas caminando, te acercas también. Tal, aquí se enciende, aquí se apaga. Ya, ahora cuéntenos una historia. Y empezaban a contar historias. Y era maravilloso. Y Jorge hizo varios trabajos muy buenos, pero hizo uno que se llamó Los Topitos, Agua y Unión, que reconstruía una experiencia de una monja y unas mujeres del barrio de allá arriba, que le llamaban Los Topitos, que tenía como 30 años de existencia y no tenían agua. Y esas monjas y esas mujeres consiguieron que el INAS, el Instituto del Agua de allí de Sucre, les facilitara las cosas, y ellas mismas montaron un motor, pusieron las tuberías con los padres de los niños y llevaron el agua. Y él reconstruye todo eso y le quedó una cosa maravillosa, una estructura que, vamos, ya quisieran muchos documentalistas. Y después también Isabel los apoyó en un proyecto sobre embarazo precoz, porque se habían quedado muy interesados en un documental mío que se llamaba No es tiempo de cigüeñas, que hablaba del embarazo precoz en Cuba. En un país donde no pasaba nada, donde todo era maravilloso, el porcentaje de niñas, de adolescentes y niñas embarazadas era altísimo, altísimo. Y a mí me permitieron que hiciera ese documental y lo hice, y el documental llamó la atención. Y a ellos les gustó, y como en el barrio tenían la problemática de que también había mucho embarazo precoz, ellos decidieron hacer ese documental, y fue una prueba, una cosa maravillosa como documental, al punto que Jesús Robles se lo llevó. Jorge. El UNFA. Sí. El Fondo Poblacional de Naciones Unidas en Venezuela, que también tiene un programa de control de natalidad, de enfrentar el embarazo precoz y qué sé yo, el preservativo, y cuando vio aquello, se quedaron fríos. El documental dio la vuelta al mundo. Era un lenguaje que les iba a permitir entrar en donde ellos jamás se imaginaron que iban a poder entrar por muy buenos materiales formativos que tuvieran. Porque, a ver, ellos apoyándose en la estructura de cómo Mario trató el tema del embarazo, porque eso fue algo también que yo quiero destacar del trabajo de Mario. Mario no es un documentalista reportero, o sea, tipo del documentalista reportero. Él, en el caso de No es tiempo de cigüeña, los protagonistas fueron los adolescentes. O sea, ahí no hay ninguna intervención de los médicos, nada de eso. O sea, es la historia de por qué los adolescentes se enfrentan a el riesgo del embarazo. Los chicos y las chicas. Sí, claro, ambos. Porque ellos también quedan embarazados. Sí, también se les trunca una historia, o en fin. Entonces, pero ellos decidieron jugar una ocurrencia que solo se le puede se le puede imaginar a un niño. Ellos empezaron a jugar con niños
O sea, en vez de llevarlo a las adolescentes, con lo cual tú puedes hacer la lectura que el problema viene desde la infancia. O sea, que no hay que esperar a la adolescencia para tener que formarte y saber el tema de el instinto de las relaciones sexuales, el embarazo y qué sé yo. Entonces es una cosa entre una ternura. Es que es muy bonito, o sea, en el caso de Mario es un documental sobre una realidad determinada. Esto se puede considerar casi una ficción, lo que ellos hicieron. Se puede ver en YouTube. Porque ellos YouTube. actuaron o sea, ellos no se fueron por documentar en el barrio quiénes eran las embarazadas ni nada, sino que todo el mundo actuó allí. Yo no sé si lo hicieron incluso para evitar problemas con familiares y qué sé yo. Entonces era como una historia que se inventaron. Pero fue tan buena que UNFA la pidió y le hizo, bueno, unas pequeñas, les solicitó a ellos, ¿no? Unas pequeñas cositas y unas ediciones y eso está ahorita publicado por el UNFA Venezuela. Sí, el Fondo para las Naciones Unidas se lo tiene llevó como y lo usa. DVD de parte de su curso de formación. Sí, bueno, el caso es que todo parte, como ya les hemos dicho, ¿no? De, primero, entender que todo el mundo es capaz de, si tú le entregas la herramienta, contar una historia propia, verdadera y sincera. Y lo otro es que el valor sociológico, antropológico y político que tiene el acto de entregarles la voz al silenciado es muy importante. Entonces, eso nos llevó trabajamos con los chicos con síndrome de Down, discriminados, serios problemas. Bueno, a ellos los apoye, porque son niños que ya quedan fuera del sistema escolar por la edad. Son adolescentes. Son adolescentes, ya no los aceptan en una escuela infantil y tampoco pueden entrar. Entonces, discriminados. De los chicos de los barrios ni hablar. No les voy a hacer el cuento, ustedes saben. Y los gamines de Colombia y los chicos de los barrios en Venezuela y los de favelas, las favelas en Brasil y así en toda América Latina. Y el desierto del Sahara. Incluso Apoye, perdón, amor, Apoye es una organización de los padres y representantes de los jóvenes con síndrome de Down. Ellos después empezaron también a asumir responsabilidades de niños, ¿no? Y incluso de bebés. Porque en la medida que se fue desinstitucionalizando el país y incluso ni siquiera pudiendo ofrecer lo que mínimamente se ofrecía antes, ellos se tuvieron que extender. Entonces Apoya también es una iniciativa que empalmaba muy bien con nosotros, porque es el esfuerzo de los protagonistas de estos niños, o sea, de los padres de estos niños, dispuestos a esto, y ellos lo han llevado también, consiguieron a alguien que hiciera teatro con ellos han hecho una película, la persona que trabajó con ellos, el teatro, llegaron a hacer, lo que quiero, y disculpa Mario que me detenga, es resaltar que estas iniciativas lo trascienden a uno, o sea, el impacto que tiene el que uno se haya acercado y haya facilitado esto. No solo, por ejemplo, hay dos de ellos que entraron a trabajar uno entró a trabajar en Televen y era famosísimo en Televen. Y esos chicos también hicieron un pequeño documental en el momento que Enrique Capriles Radonsky era alcalde de Baruta. Y entonces ellos lo entrevistan y si ustedes ven esos niños con qué personalidad, con qué yo propongo, entrevistando al alcalde y además exigiéndole al alcalde determinadas cosas. O sea, una cosa que tú te decías, pero es que es darle la oportunidad, algo que uno ve aquí en España con una naturalidad donde ya incluso, digamos, lo novedoso es que se casan, ¿no? Y que pueden hacer familia. Bueno, estamos hablando de Venezuela en los años 99, 2000, o sea, tampoco, y todo eso, bueno. Y el otro caso, antes de que Mario toque el del Sahara, está que nosotros también ya con el apoyo de las empresas transnacionales que habían entrado en Venezuela, hicimos una experiencia en una comunidad rural, en Jusepín, donde padres, madres, muchachos, o sea, toda la diversidad de personas que puede haber en una comunidad rural como Jusepín. Jusepín fue un campamento de la Creole,
luego cuando sale y se nacionaliza, se la entregan a la Universidad de Oriente para que allí esté la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Se van ellos y entra Total en uno de esos campamentos que volvieron a poner activos. Y entonces Total nos financió hacer la misma experiencia. Y entonces allí sí, nosotros terminamos esa historia con algo que no habíamos hecho, que fue un festival de cortos hecho por todos los participantes en el taller. O sea, alumnos, padres, representantes, campesinos, o sea, había de todo. Y entonces había una competencia para ver cuál era el corto que más gente llevaba al auditorio para el día del estreno de ese festival, ¿no? Entonces era una cosa que además descubrí, yo no tenía ni la más remota idea de que hay competencias de morrocoy, como las competencias de carro, de caballo. Hay una chica que hizo su documental fue que ella, para salvar a los morrocoy, porque me imagino que sabe, se lo comen. Que en Semana Santa está el pastel de chucho que se hace con. Entonces ella, amante de las tortugas, de los morrocoy, bueno, yo los voy a salvar porque los voy a poner a competir. Entonces la gente va a criar a los morrocoy para competir, para que compitan, para que se ganen el premio de la competencia. Entonces es un corto precioso. Y hay otro que también es una delicia, que es una habitante de allí, una señora que hacía la bandera, etcétera, o sea, una normal persona de un lugar rural, que echó el cuento de lo tremenda que era desde chiquitica. Y entonces lo increíble es cómo ellos lograron recrear, o sea, porque tuvieron que volver. Dramatizó su infancia. Todo. Entonces, lo dramatizó, no era un documental, era un corto de ficción. Claro, todos eran ficción, ahí no hubo nada de. Ella se jubila de la escuela, se va al parque y se le engancha en la pantaleta en un tobogán y el faralao se le desarmó y llegó sin pantaleta a la casa. Todo eso ella lo hizo con una niña y lo dramatizó de una manera maravillosa. En fin, que lo que aprendimos nosotros, nuestro gran descubrimiento, fue que todo el mundo puede hacerlo y que el valor de entregar la cámara, ya sea a un indígena, a un chico con Down, a una campesina, es inconmensurable. A mí me interesa siempre también decir que yo no niego el cine de autor, en lo absoluto. Yo hago cine de autor. En este momento yo estoy escribiendo 2 guiones de ficción. Y a mí, mis documentales, lo que yo hice, eran totalmente autorales. Era yo el que tenía la última palabra. Y es una forma más del audiovisual, y es por donde empezó. Pero si uno se pone a pensar que Flaherty, cuando se fue a hacer Nanook el esquimal, sencillamente manipuló toda la vida de los esquimales y para poder contar algo sobre la cultura inuit que estaba desapareciendo, el cine de autor viene desde ese momento, el padre del documental, Flaherty. Pero el valor, yo le concedo un valor increíble de vocería, de, ¿cómo me decías tú?, de empoderamiento. Empoderamiento. El otro día decía emancipación, Isabel me decía emancipación, no, empoderamiento. El empoderamiento de la gente cuando pueden expresarse es impresionante. Claro. Y no solamente es la base de la democracia. Ya a lo mejor nosotros quedamos muy obsoletos con esta experiencia porque lo que uno ve en las redes sociales es eso. O sea, cuando tú ves este chico, yo no sé cómo se llama, es un muchachito campesino de Colombia, que ya está grande, porque ya han pasado como 4 o 5 años, el que va hablando de su finca con la madre. Ah, sí, sí. O sea, es ya con recursos que ahorita, hasta una camarita con el teléfono, o sea, con el móvil. Sí, sí. O sea, se ha... Pero lo anterior a eso, podemos decir que era este tipo de experiencias, porque nosotros, así como todos estos posts que uno ve y todas estas cuentas que hay en Instagram, en YouTube, en Facebook, son trabajadas autónomamente por cada uno de los autores. Bueno, eso era lo que nosotros también hacíamos. O sea, nosotros no interveníamos en lo más absoluto, ni en contenido. O sea, nosotros facilitábamos las herramientas
poníamos un tour de force, sí poníamos en todos las prácticas que hicimos, en todos los lugares a los que nos acercamos, las comunidades a las que nos acercamos, les decíamos, ahora presenten proyectos de cortos, que pueden ser documental o ficción, pero el pie forzado es que no pueden durar más de 2 minutos. 1 minuto es lo más difícil que hay en el mundo. Es más difícil hacer un poema que escribir una novela, desde todo punto de vista. Es más difícil hacer un documental de 10 minutos que hacer un largometraje. El espacio te permite mucho más. Y había que hacerlo así porque era la manera de editarlo rápido y de tenerlo listo. Y, en fin. Y aceptaban el reto. Entonces era impresionante porque se presentaban N proyectos, los poníamos en un pizarrón y cada uno de ellos iba escogiendo el proyecto donde quería trabajar. Entonces, automáticamente y democráticamente, el que presentaba el proyecto, que era el que iba a dirigir, de pronto veía quiénes eran los que, por el interés en su proyecto, escogían su idea, su título. Y entonces, al final, se quedaban constituidos los equipos y se les acompañaba en el rodaje. Y así se hizo también en el desierto de Sahara, donde teníamos 29 alumnos y 27 eran chicas. Solamente había 3 chicos. Y es impresionante ver esas chicas con su velo, sentadas en el aula, increpándome, preguntándome, sin ningún tipo de miedo, y presentando sus proyectos que todos versaban sobre la cultura y la historia del pueblo saharaui, que es un pueblo, como ustedes saben, son beduinos refugiados en el desierto del Sahara, refugiados porque el rey Hassan los botó de su tierra y los bombardeó. Y ahí están refugiados. Y esa experiencia de 1 mes en el desierto, wow, todavía fue también un aprendizaje y un tour de force más grande para nosotros, un pie forzado más grande, porque en el Delta tuvimos todos los años, en el Retén tuvimos 1 año, con los chicos de síndrome de Down igual, pero en el desierto no podíamos estar sin 1 mes. 1 mes. Era el desierto, donde no había agua. ¿Qué año fue eso del Sahara? A ver, mi memoria... Ellos hicieron, no. El curso fue en noviembre del 2009, del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2009. Fuimos 3 veces. No, pero cuando hicieron el taller y donde después se tuvimos el mes, sí, exacto. O sea, en ese mes esos 29 chicos o jóvenes saharaui, ahí en ese desierto, hicieron en las condiciones en las que se vive allí, aprendieron, rodaron, editaron y generaron 13 cortos. Que fueron al Festival de Cine del Sahara. 13 cortos, y esos cortos están disponibles en YouTube. A ver, vamos a hacer para los televidentes vuestros, decirles Mario Crespo / Isabel Lorenz en Vimeo. Ahí están todos los cortos. Están todos. Vimeo. Y está el del embarazo precoz, o sea, no es tiempo de cigüeña, está todo. Es muy fácil, se entra ahí, se va recorriendo hasta que se puede escoger. El caso es que fue una experiencia donde nosotros siempre decimos que aprendemos más que lo que enseñamos. Porque, definitivamente, repito, uno entrega un insumo y uno da unas directrices mínimas y ellos se lanzan. Entonces, y bueno, resumiendo lo que decía, yo creo que como cineasta mi labor más interesante es ese trabajo hecho en Venezuela y desde Venezuela, porque aunque fuimos al desierto, fuimos desde Venezuela, era Yacarila que estaba en el desierto. Y yo creo que a mí lo que más me enorgullece de todo mi trabajo es eso. Lo puedo decir así, aún con toda la aceptación y la satisfacción que nos ha dado Dauna, lo que lleva el río, que es un trabajo autoral totalmente, y lo que yo pueda hacer, si me alcanza el tiempo en el futuro, lo más interesante es eso. Y como decía Isabel, ya hoy no es que estemos obsoletos, es que ya la democratización de la herramienta llegó a tal punto que yo no imagino qué es lo que va a pasar con esto
que estamos haciendo ustedes y nosotros en el futuro. Yo creo que muy pronto cualquiera va a llegar así y va a llegar a un gran muro en la ciudad y hacer así, ¡chup! Y de pronto va a empezar a transmitir imágenes ahí. Y va a ser así, el valor antropológico, o a capturar imágenes, y el valor antropológico que eso tiene es infinito. Claro. Isabel, Wow, Mario, yo estoy, wow, de verdad, qué historias tan, Gracias. pero tan valiosas, lo que ustedes han hecho con estas culturas, con estas personas. Wow, porque fue en momentos además que Venezuela estaba pasando por altos, por bajos, por todas. Y que ustedes hayan podido llegar y hacer esto con estas comunidades, con personas que estaban pasando por momentos dificilísimos, horribles en la cárcel, con los niños que son con síndrome de Down, con sus familias, haberlos empoderado de esa manera, a la gente menos como afortunada, digámoslo así, pero que tienen salud y que solo les faltaba esa pequeña herramienta. Estoy como, wow, qué historias tan divinas, que, a ver, digamos que la envidia no es buena, pero que me hubiera encantado tener profesora como tú y haber tenido de pronto en la vida, o sea, esa posibilidad. Yo en mi momento... Esa oportunidad, sí. Sí, Dios mío, wow, de ustedes haber ido. Estás invitada, estás invitada. Estás invitada. Gracias, pero Te puedes unir cuando quieras. No, es que es verdad, ¿no? Dicen, ¿cómo se dice? Que la realidad supera la ficción a veces, ¿no? Y Sí. qué bonito, ¿verdad? Es que lo que dices tú, Mario, el aprendizaje, o sea, lo que te llevaste tú y ustedes de todas esas experiencias debe ser maravilloso, o sea, ver esos niños aprendiendo, disfrutando, o sea, le diste, no es que le diste la caña de pescar, sino, ¿sabes? Los empujaste a abrir mundo. Eso es como cuando te dan un libro, tú sabes, y te lo lees y vuelas. O sea, les abriste un camino y motivarles esa pasión, y a personas, bueno, como dice Pau, ¿no? Que fueron menos afortunadas. Y me parece maravilloso que hayan sido, o sea, estamos entrevistando hoy a los pioneros de las redes sociales. O sea, No tanto, baja de dos. ahí viene todo. Es que es verdad, me imagino esos Yo niños. quiero buscar mis enemigos por ahí. 2 minutos justamente hacían los cortos, o sea, prácticamente es lo que hacen hoy la gente, los Instagram, los Reels, las cosas, o sea, que imagínate en esa época, en los 90. No, la historia del tío. Claro, él vio que le dieron al sobrino una herramienta y él dijo, ay, yo quiero, ay, qué belleza, aprendiendo a tomar el curso de maquillaje, ¿no? Pero me muero de la belleza, qué belleza. Qué bonito, ¿verdad? Que hay que ver todos esos cortos y también como todo trabajo de formación, o sea, uno tiene, a todos se les da la oportunidad y destacan los que tienen la vocación para determinadas cosas. Por ejemplo, no todos los participantes de los talleres terminaron disfrutando o desarrollando o haciéndose cineastas o videoastas, pero aquel que lo movió, que lo sintió, lo acompaña. Por ejemplo, Jorge Orozco estuvo en la película Down a lo que lleva el río, llamada por Mario, y fue una salvación porque filmar esa película en el agua, imagínense un crew, o sea, más o menos deben de tener una idea de lo complejo que es hacer una película, así sea en las calles de la ciudad. Imagínense eso, que no hay calles, que todo es río, que estás en una curiara de remito para moverte de un lado a otro como se mueven ellos, porque claro, en el caso del equipo nuestro era lancha, pero tú no ibas a gastar el gasoil y el aceite para pasearte por los caños cuando una persona del crew quería, no sé, además no tenía para dónde ir, no había cine, no había nada. O sea, esas 6 semanas que estuvimos en el Delta, estuvieron casi confinados en el hotel, que era un hotel con todas las características, todas bucólicas del Delta, o sea, una imitación de las churuatas, churuatas no, sí, churuatas, ¿cómo se llama? Janocos. De los janocos, pero con paredes y sus divisiones de baño y qué sé yo, pero en ese ambiente, o sea, es lo que llaman el turismo de aventura y qué sé yo. Y entonces ellos tenían que ingeniársela de resolver todos los conflictos humanos que siempre se generan en grupos humanos que se conocen para una circunstancia particular, y entonces ahí también destacaban. Y Jorge me sacó, porque Jorge es como se dice, las patas del barro en el Delta, muchísimo.
Claro, dibujaba. El problema era a ver, en el caso de Jorge ya era un cineasta. Ya lo era. Lo quería hacer y había hecho sus cosas con fotografías en su casa, con sus sobrinos, sus hermanas. Lo único que hicimos nosotros fue darle el último empujón. Hoy es un TikToker con no sé cuántos cientos de seguidores y él pone sus cosas en TikTok, ¿no? En Sí. TikTok. Es impresionante. Y así, en el desierto tuvimos un alumno que fue a la Escuela de Cine de San Antonio, regresó graduado de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Y así, el que, como decía Isabel, el que quiso seguir, El que encontró su siguió. vocación. Y el que no adquirió apreciación, aprendió a apreciar el oficio, por lo menos. Claro. Ya va al cine con otra idea, sabe qué cosa es lo que está pasando detrás de la cámara. Y eso es muy satisfactorio. Oye, ahí está John Rothben. No sé quién será, pero vamos a saludarlo. A saludarlo, ¿no? A todo el mundo, ¿verdad? Que después lo que De se verdad. conecten después tan interesante. Oye, y antes de que se nos, pues ya el tiempo se nos va agotando, pero sé que presentaron Dauna ahorita en Casa de Vacas, ¿no? En el Parque del Retiro hace poco. Una experiencia maravillosa con club, se llama, por Dios, Club Casa de Venezuela. Club Casa Venezuela. Es un grupo de profesionales, intelectuales venezolanos que quieren echar adelante esa iniciativa y nos invitaron. Esta es ya la segunda proyección que hacen. La primera de este año fue con Lo que lleva el río, con Dauna. Y bueno, ahí tengo que decir necesariamente que el empujón que dio Linda Ambrosio ayudó a llenar la sala, y además hasta 2 fotógrafos amigos de ella hicieron fotos. Fue una experiencia hermosa donde uno, y siempre se lo digo Isabel, donde uno siente el orgullo de ser venezolano, donde uno siente cómo los venezolanos sí no se han desteñido. Es impresionante. Conozco otras nacionalidades, conozco otras culturas, la mía propia, materna, y el entusiasmo del venezolano por participar, por estar presente, por apoyar al que está haciendo algo es impresionante. Y a mí eso me enternece y me llena de orgullo, de verdad, y de satisfacción. La experiencia fue preciosa. Casa Venezuela. Qué Impresionante. Se puede ver también en mi Instagram. ¿Dónde se puede ver lo que lleva el río? Actualmente el Vimeo no está, ¿no? En lo de ustedes, están los cortos. No, en Vimeo está el detrás de cámara y están los promos, pero no la podemos dejar abierta porque es que todavía nos las están solicitando. Ah, qué bien. Entonces ahí hay un conflicto. Si la dejas abierta, entonces, mira, la película nos dio muchas satisfacciones, pero la película, como decís, a ver, se hizo entre el año 2014 y 2015. No, 2013. 2013 y 2014. Se estrenó en el 2015 en el Festival de Berlín y nos ha dado muchas satisfacciones, pero la película no ha tenido una distribución así comercial. Lo que sí la han pedido de todas las universidades. Hay una copia de la película en el MoMA de Nueva York. Hay una copia de la película en el Smithsonian de Washington, que Isabel llevó la película allí. Y todavía nos la están pidiendo de universidades, y esa es la mayor satisfacción. También, tú haces una película con un gran esfuerzo, y si no hay una recompensa económica, la recompensa de saber que estás haciendo una película que llama la atención, una película que es viejita ya, tiene 13 años y todavía suena. Entonces, bueno, por eso no la podemos dejar libre, pero a quien la quiera, que nos la pida y llegamos a un arreglo, se pone, como hicimos ahora en Casa de Vaca, la ponemos sin ningún problema. Ahora va a un festival en Nueva York, festival de verano en Nueva York, y nada, sigue sonando. Y eso también
nos Eso es lo llena que más de llena, eso orgullo es lo importante, y de claro. satisfacción. Así es. Recuerda, es que se ve, tuve la oportunidad de leer la columna de Linda sobre la película, sobre la presentación, y me parece Así. fascinante. No he podido verla, por eso nos entusiasmaría verla en su momento, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y llegará el momento adecuado para compartir y ver eso, y tendremos una segunda parte con ustedes para ya Esto está entrarle a Dauna. buenísimo. Bueno, cuando quieran, pero hablemos en privado y te paso el link para que la veas. Ah, Eso sí, te buenísimo. recomiendo que la veas en una pantalla grande. Mira, ahí tenemos que saludar a Mentevisión, que está viendo el programa. Saludos, Mentevisión. Qué maravilla. Mira, me encantaría, ¿vale? Coordinar una segunda parte y ya, bueno, profundizar en Nos Dauna. vamos a poner a ver, nos vamos a dedicar a ver Los los cortos que hay en YouTube. Gracias. Ya después nosotros tengamos más conocimiento para poder ahí Claro. hacer preguntas así. No, Vale. de verdad que esto merece una segunda entrevista, una parte Cuando quieran, cuando quieran. Estamos a la orden. Esto fue el previo para conocer la historia. Sí. Qué bonita, ¿verdad? De Qué ustedes belleza, dos, les qué mandamos, belleza. tienen una energía muy linda, me Hermosa, encanta sí. lo que hicieron pues con todos estos chamos, me parece Gracias. maravilloso que hayan inculcado ese cariño y esa apreciación y ese que ellos granito de comparten, arena que sí. ustedes han aportado, de verdad que ustedes deben dormir en la noche con una sonrisa en el corazón, diciendo, wow, hemos hecho esto, hemos aportado esto, qué belleza, de verdad que los felicitamos. Mire, tengo la lágrima, o sea, qué belleza lo que ustedes han hecho con Qué linda es. tanta gente que en su momento lo necesitaba. Y o sea, me llega al corazón de verdad, yo nunca, o sea, esto nunca había pasado, pero de verdad que los ¿Y felicito. ustedes dónde están? Nosotros en Madrid. En Madrid. Ah, vale. Pues Yo si creo que alguien se les acerca y le dice, oye, a mí me gusta que esos dos personas que ustedes entrevistaran se acerquen acá y pongan la película o cuenten su experiencia, digo, si conocen gente de Ah, escuela buenísimo. o comunidades que con todo gusto, Estamos abiertos bueno, a pues eso. ustedes son públicos, o sea, ustedes Nosotros llegan a somos- unas audiencias que nosotros ya Claro, en nuestra ya. condición de migrantes no las tenemos esos contactos, Nos entonces encantaría, claro. también si saben, ¿no? Vamos a con todo Vamos a organizar. esto. organizar, Sí. claro, hacer una presentación de audio y que puedan compartir contigo. Con Por ustedes, ejemplo, pues, si y tienen un preguntar. contacto donde se pueda, es mucho más lindo que ustedes puedan ver la película, no sé, se me ocurre un colegio, En una pantalla grande. algún espacio, no sé, la Embajada de Francia, sé que tiene o sea, hay muchas, Pero no estamos negados a México, recibir la la Embajada de película. México, la Embajada de Pero bueno, Casa no, la México Embajada de también. La Embajada de México, México. con todo Bueno, esto, Casa México Casa- tiene un teatro Casa y México, vamos a hablar con Y ellos. Casa América no también estamos tiene. negados a poner la película donde sea. Casa América es más difícil. La película estuvo porque fue postulada por Venezuela al Goya y al Oscar, a ambos en su correspondiente año. De hecho, fue escogida por unanimidad tanto para ir al Goya como para ir al Oscar ese año, que no suelen escoger la misma película para esos dos grandes premios. Y Casa América estaba, como lo ha hecho con las películas iberoamericanas, que van a Goya, las programa. Pero a nosotros además nos hizo la excepción de ponernos 2 fines de semana de forma comercial, por decir, o sea, tenerla en la cartelera comercial de ellos. Ahorita ellos están bien, pues ellos hacen la programación con casi un año de antelación. Pero vaya, si tienen los contactos, eso es una No, sala bueno, preciosa. buscar opciones, pues ver opciones, pero sí nos encantaría, ¿vale? Porque Sí, verla y sí. conversar con ustedes sería Hay salas, maravilloso. hay muchas salas, por ejemplo, donde se hizo el primer Festival de Cine de las Américas en el Pilar Miró, en Vallecas, Pilar Miró, en Villa ajá. Vallecas. O sea, lo importante es que vaya gente, o sea, que Claro. les permita a ustedes movilizar colectivos que a ustedes les interese, no sé, con los que tengan contacto. Por eso a lo mejor una escuela, no sé, ¿cómo lo llaman aquí? Un ESO. O sea, Eso, un instituto. un En eso. fin, bueno, ya les hemos robado mucho tiempo nosotros a ustedes. Sí. Cuatro- No, perfecto. O sea, lo bueno, tú sabes, toma su tiempo, mire, y de aquí, Pero, para que ha sido lo más maravilloso importante es que- compartir. La hemos hecho llorar a ella. Ay, Dios Me hicieron mío. llorar. No, Eso está bien, eso no está bien. es difícil, ¿eh? Es difícil. Me sacaron lágrima. Bueno, Sí. pero bueno, para planes futuros, que la gente se quede atenta y ya hablamos ahorita después de terminar el programa Cuando queráis. para ver qué ideas podemos lanzar para ver qué podemos hacer con esto.
Cuando En todo quieras. caso, ya, mira, nos pasamos de la hora. Ya nos pasamos de la hora, pero Qué bienvenidos en programa verdad. más lindo, qué belleza, de verdad que bienvenidos a la familia de Café con Acentos. Pues ya Los nos admiro, conocemos, familia. admiración es lo único que les podemos decir es de nosotros, de mi parte, que tienen toda mi admiración y respeto por todo Gracias. lo que de verdad han hecho. Y bueno, aquí Sí. estamos para apoyarlos en todo lo que nosotros podamos aportar. Y bueno, ahorita cuando ya terminemos el programa hablamos en privado para poder programar qué Sí. podemos hacer. No, de verdad que sí, bienvenidos. Bueno, Mario Crespo y Isabel Lores, bienvenidos, por favor. Qué rico compartir con ustedes, conocer. Haremos una segunda parte, ya saben, con todos los cortos. Organizaremos para ver Dauna y hablar de ella nuevamente. Qué bueno que les gustó. Estaremos viendo. Qué bueno que les gustó. Claro Seguro. que sí. Estaremos viendo por ahí. Ya no nos podemos perder. Ya no nos podemos perder. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Ojalá tengan un lindo día. Gracias. Gracias a todos. No nos vamos sin que antes Pau A nos regale la ustedes, frase sí. del día. A ver, Pau, ¿con qué nos dejas hoy? Yo usualmente les dejo una frase para que los acompañe el resto del día y la del día de hoy es: las mentes grandes hablan de ideas y las pobres hablan de los demás. Así es. Pero mira. Me gustaría una gran idea. Así es, ¿verdad? Hay que hablar de ideas creativas. Pioneros de las redes sociales. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Mario. Vale, Estamos en contacto. qué título. A vosotros. Chao. Esto es. Café con... Acento. Acento. Muy bien. Chao, hasta luego. Gracias. Nos vemos Chao. mañana. Chao, chao.